noches, queridos hermanos, bendiciones. Como siempre es un placer, un privilegio estar aquí acompañándolos en esta hora de estudio bíblico. Nosotros, como siempre, nuestro hermano y servidor Johnny Bulnes y nuestro hermano José Quiroz, aquí estamos para nuevamente compartir con ustedes la palabra. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema actual, un tema que precisamente tiene que ver con las tradiciones y sobre todo de esas tradiciones que se han adoptado en nuestros pueblos. Vamos a hablar acerca de estas tradiciones que tienen que ver con el Halloween y vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a estas fiestas. Si un cristiano puede participar de dichas fiestas, de dichas celebraciones, si es correcto que los cristianos vistan a sus niños ahí con disfraces y con máscaras y con todo este tipo de cosas. Entonces vamos a analizar a la luz de la Escritura de dónde vienen estas cosas, de dónde son originadas y el problema espiritual que un cristiano puede tener cuando se encuentra practicando este tipo de celebraciones. Así que con esta pequeña y corta introducción vamos a dejar a nuestro hermano Quiroz. El hermano va a ser el encargado el día de hoy de desarrollar el tema. Yo lo voy a estar apoyando con los comentarios, así que sin más preámbulo dejamos a nuestro hermano para que nos instruya con la palabra del Señor. Muy buenas noches, esperando pues que todos se encuentren bien, siempre desde la comodidad de su hogar, con la maravillosa disposición de poder escuchar pues el mensaje de Dios. Entonces también nos hemos dado la tarea de tocar temas actuales, ¿verdad? Entonces, y consideramos que para estas fechas pues este es un tema actual, donde muy probablemente pues en algunas partes del país hay ciudades, pueblos, de que les gustan este tipo de prácticas, hablando de este día el día 31 de octubre, el día de Halloween, entonces que como se conoce mayormente, ¿verdad? Entonces vamos a tocar este tema, que es un tema muy interesante y a la misma vez pues es un tema para que más que todo usted, padre de familia, le ponga ojo a este asunto, porque al final los que terminan siendo involucrados directa o indirectamente pues son los niños, donde el padre de familia dice: no, vamos a ir a comprarle el trajecito a la niña, el trajecito al niño, entonces no, vamos a vestirlo así, vamos a maquillarlo así, entonces vamos a hacerle esto, vamos a hacerle aquello y vamos a mandarlo a pedir dulces por ahí, ¿verdad? Entonces, y al niño, por supuesto, pues como el niño de repente pues es inocente, no sabe este tipo de cosas, y muchas veces ni el padre de familia sabe este tipo de cosas, sino que lo ven como algo normal, una época donde los niños van y participan de una celebración de disfraces y recogen dulces, y los niños, pues usted regálele dulces y pues ellos quedan totalmente contentos, ¿verdad? De este tema vamos a estar hablando. En primer lugar, quiero que hablemos de dónde se origina esta tradición. Entonces, porque eso es una tradición, ¿verdad? Es una tradición de los pueblos, pero es muy interesante porque no es una tradición de este país como tal, ni de los países centroamericanos, sino de que es una tradición que de repente pues se ha venido adoptando directamente pues desde Estados Unidos, que es el país que más celebra este tipo de actividades. Y pues lamentablemente la población no le basta únicamente con las tradiciones que ya tienen del pueblo, con la tradición que ya tienen del país, sino que aparte de todo eso están adoptando tradiciones extranjeras, ¿verdad? De las cuales pues lamentablemente la mayoría de personas no tienen conocimiento acerca de este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el origen y el significado del Halloween? Bueno, en primer lugar, recordemos pues de que se celebra lo que es el 31 de octubre, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vienen? Pues, y los vecindarios vienen y se llenan vistiendo a los niños de brujas, de superhéroes, de payasos terroríficos, de vampiros, de fantasmas, de monstruos, de cualquier tipo de disfraz, ¿verdad? Que se le permita la imaginación. Entonces, el Halloween, o como se conoce más específicamente como la Noche de Brujas, resulta que, como le mencionaba al inicio, es una celebración popular en Estados Unidos, pero que lamentablemente pues su impacto ha salido más allá del país de ellos y nos ha venido a afectar a nosotros, ¿verdad? En primer lugar, es bien interesante porque
cuando en aquellos tiempos en Estados Unidos, resulta que no fueron ni ellos mismos los que comenzaron con este tipo de tradición, ¿verdad? No fueron los nativos de ellos, sino que como sabemos que a Estados Unidos llegaron diferentes tipos de poblaciones, y una de las poblaciones que llegaron fueron los anglosajones. Entonces, donde ellos venían pues de la Inglaterra medieval, entonces, y ellos ya traían este festival como tal, y cuando ellos comenzaron a llegar a Estados Unidos, pues las tradiciones también fueron llegando a este país. Y sumándole a todo esto, pues resulta de que los anglosajones, los de Inglaterra medieval, resulta que ellos lo tenían como una fiesta pagana, en la cual consistía en lo siguiente. ¿En qué consistía? Bueno, consistía en que en esa fecha, en ese día, en ese 31 de octubre, como tal, los muertos iban a regresar, ¿verdad?, a visitar a los hogares de sus familiares, a visitar a sus parientes. Estamos hablando de aproximadamente unos 2000 años atrás, ¿verdad?, por así decirlo. Entonces ellos como tal le llamaban, tenían un nombre para este festival, el nombre era Samhain, entonces así le llamaban al festival, ¿verdad? Entonces, y posteriormente, pues, vuelvo a repetirle, ellos lo llevaron como tal a Estados Unidos, pero ahí no se fue quedando el asunto, sino que de repente, pues usted es del saber suyo que de repente se comienzan a mencionar que los gatos negros, hermano Johnny, que blancos, que no sé qué, entonces comienzan a mencionar ese tipo de cosas. Entonces, y esa es tradición de parte de Haití, ¿verdad? Al final esto se convirtió en una mezcla como tal de tradición, que al final pues Estados Unidos la adoptó, y que al final pues se ha venido transmitiendo a los países latinoamericanos. Entonces, pero mire qué interesante lo que estamos mencionando. Mencionar de que el Halloween literalmente es la celebración como tal del día de los muertos, ¿verdad? Del día de las brujas. Entonces, incluso se dice por ahí de que las personas que se dedican a esta cuestión de la brujería dicen que aprovechan este día como tal para poder hacer sus artes mágicas, para poder hacer su fechoría, ¿verdad? Entonces, eso referente a la introducción del Halloween. ¿Qué le parece, hermano Johnny? Es interesante, hermano, porque nuestro pueblo, aquí hablando de Honduras, no sé en otros países, pero yo creo que es característica de la mentalidad latinoamericana. Nosotros por lo general somos imitadores de otras culturas, y por lo general no imitamos lo bueno, sino que imitamos lo malo. Entonces, aquí a nuestro país hemos visto cómo la influencia de Estados Unidos se ve marcada, por ejemplo, en el libertinaje, se ve marcada en las cuestiones económicas. La gente aquí cada vez se afana más, y cada vez nos vamos pareciendo a Estados Unidos en el sentido de que ya no hay tiempo para la familia, solo hay tiempo para trabajar. Entonces, nuestro país, de tener un ritmo de vida más tranquilo, más familiar, cada vez los lazos familiares se van rompiendo, porque ya no hay tiempo para los hijos, sino que solo hay tiempo para el trabajo. Lo que se hace por lo general es que se contrata a alguien que cuida a los niños, mientras nosotros nos dedicamos todo el día a trabajar. Entonces se adoptan este tipo de cosas, pero no solo se adoptan cosas en el sentido de trabajo, en el sentido social, sino que también en el sentido espiritual. Si usted notará, la mayoría de las sectas cristianas, muchas de ellas precisamente nacieron en Estados Unidos, y estas sectas han venido a Latinoamérica pues y han encontrado un campo fértil donde han sembrado y han introducido sus falsas doctrinas. Pero también vemos que en este sentido las costumbres de aquel pueblo, las costumbres en Estados Unidos, también se han adoptado aquí en Latinoamérica. Y el problema es que nosotros adoptamos cosas que no sabemos el origen, no sabemos ni por qué se celebra, porque a veces a nosotros muy poco nos interesa conocer el origen o la causa o la raíz de dónde vienen las cosas, sino que nosotros como imitadores imitamos algo, pero no sabemos de dónde viene. El hermano ha explicado claramente en esa pequeña introducción de dónde ha venido el origen de estas fiestas. O sea, no son los orígenes correctos, vienen de fuentes que no son correctas, vienen de cosas, vienen de costumbres, vienen de creencias
que no están de acuerdo a la sana palabra, a la palabra del Señor. Entonces usted no puede adoptar algo que va a corromper su mente, que va a dañar su mente. Entonces el consejo que nosotros le damos es que antes de que usted vaya a querer participar de este tipo de cosas, investigue primeramente qué es lo que el Señor dice con respecto a estas cosas. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, Dios le dijo al pueblo que no aprendiera las costumbres de los pueblos. O sea, los pueblos tienen costumbres, le dijo Dios a Jeremías, y le dijo Dios a Jeremías, los pueblos tienen costumbres, pero tú dile a Israel que esas costumbres que tienen los pueblos no las aprendan porque son vanidad. Vanidad viene de una palabra que significa vapor, sin sentido, sin valor. Entonces hay un montón de cosas, hermanos, que son creencias de los pueblos, son costumbres de los pueblos, pero que no tienen ningún valor, no añaden nada bueno a usted, o sea, más bien lo van a perjudicar. Entonces hay que tener mucho cuidado entonces con este tipo de prácticas que nosotros podemos traer a nuestra casa sin darnos cuenta de que hay muchas cosas extrañas que están detrás de este tipo de celebraciones, que es precisamente las que nosotros vamos a mencionar ahorita, más adelante, para que usted sepa qué es lo que usted está haciendo, de qué es lo que usted se está haciendo partícipe. El Señor le dijo a la iglesia que la iglesia tiene que ser una iglesia santa. Los cristianos, por ende, no pueden participar en ninguna de estas celebraciones, por graciosas que se vean, hermano, por inofensivas que pueden ser, como mucha gente piensa y dice que hay cosas que son inofensivas y que no debemos ser religiosos porque los religiosos mellan la libertad que el cristiano tiene. La Biblia dice que a nosotros pues todo nos es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que no convienen hacer, hay cosas a las cuales uno no debe sumergirse, hay cosas en las cuales uno no debe indagar, y hay cosas de las cuales uno, como cristiano e hijo del Señor, obediente a la palabra, no puede hacerse partícipe. Entonces por eso le vamos a hablar de este tema hoy, para que usted no se haga partícipe de estas celebraciones de las brujas, de estas celebraciones de los muertos. Los muertos no vienen para acá otra vez. Eso más adelante se lo vamos a explicar también. Cuando una persona muere ya está en un estado diferente a la realidad que estamos nosotros. Entonces es muy interesante esto que le vamos a hablar, así que le pedimos que ponga mucha atención para que usted no se vaya a encontrar realizando cosas que pueden más bien traerle algo malo, o cosas simples, sencillamente no pueden abonarle nada bueno a usted. Así es. Es bien interesante esto porque, mire, de repente pues aquí en Honduras pues hay bastante intervención norteamericana, instituciones norteamericanas, escuelas norteamericanas, entonces que ellos traen ese tipo de tradiciones y por ejemplo lo celebran en algunos colegios, algunas universidades norteamericanas, pero es bien interesante porque aparte de todo eso, resulta de que esta tradición se ha ido impregnando tanto dentro del pueblo, dentro del país, que hay, por ejemplo, algunas iglesias que como tal vienen y practican este tipo de celebraciones, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante, mire hasta dónde llega el asunto, ¿verdad? Ok, lo practican las personas del mundo, pero de repente las personas que dicen que están sirviendo a Dios, las personas que dicen que están adorando a Dios, vienen y practican este tipo de cosas. Entonces, entonces, ¿en qué estamos, verdad? Porque recordemos el origen como tal de esto. Recordemos de que es un día de brujería, es un día de las brujas. Entonces recordemos de que se le está celebrando a los muertos, y todo este tipo de aspectos es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver las consecuencias de ser partícipes, de celebrar lo que es el Halloween. En primer lugar, pues, todo lo relacionado con el Día de las Brujas está relacionado con el mundo escondido, con la muerte, con la oscuridad. Entonces ahí va relacionado todo eso. Lamentablemente, pues las personas de repente por su ignorancia vienen y practican algún tipo de tradición humana como esta, ¿verdad? Y lamentablemente también muchas personas que dicen obedecer a Cristo, seguir a Cristo, se excusan de esta manera también participando. Por ejemplo, dicen las personas, hermano Johnny, no, dice es que solo lo hacemos para pasar un rato agradable. Entonces, de todas maneras los niños no saben. Entonces de esa manera lo hacen. No, dice, es para pasar un rato alegre, es para pasar un rato agradable, es para compartir con los niños.
Mire, para hacer algo malo y poner excusas, pues las personas son número uno. Entonces, imagínense lo que puede decir el asesino. No, es que yo maté a tal persona, por tal cosa. Entonces, poniendo algún tipo de excusa. Imagínense el que roba. No, es que yo robo porque tengo necesidad. Entonces, esa es una excusa, ¿verdad? Entonces, participar de este tipo de tradiciones. No, es que nosotros participamos de este tipo de cosas porque es para pasar un rato agradable. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, dice primeramente la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses. Vamos a ir a la Biblia, capítulo 5, versículo 22. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Dice, absteneos de toda especie de mal. Mire lo que dice ahí. Ahora, hay cosas que de repente las personas quieren aparentar de que son buenas, pero realmente, interiormente son malas. Esto es lo que pasa con esta tradición del Halloween. Las personas a través de los disfraces, a través de los niños, a través de los dulces, tratan de aparentar de que esta situación, de que practicar este tipo de cosas es bueno. Pero resulta de que esto en el fondo es malo, ¿verdad? Entonces, porque toda cuestión que no sea para glorificar a Dios, resulta que es mala. Mirémoslo desde este punto de vista. ¿A través del Halloween se glorifica a Dios? No, no se glorifica a Dios. Recuerde lo que significa el nombre de Halloween, ¿verdad? Que es la celebración del Día de los Muertos, es la celebración del Día de las Brujas. Entonces, ¿se está glorificando a Dios ahí? Pues la verdad es que no se está glorificando a Dios. Por lo tanto, si hablamos acerca de la brujería, pues sabemos de que todo esto tiene que ver con el ocultismo, con un aspecto totalmente diabólico, ¿verdad? Como tal. Entonces, no es posible de que se traten de disfrazar las cosas, de que se diga, no, esto es bueno, esto es agradable, no, esto se hace para divertirse. Entonces, pero al final resulta de que simplemente es una cortina de apariencia, por así decirlo. Entonces, y lo que realmente significa es a lo que las personas deben de ponerle atención, ¿verdad? Ojo con esto, el Halloween no significa alegría, no significa dulces, no significa este tipo de cosas, sino que lo que realmente significa el Halloween es el día de la bruja, el día de los muertos. Eso es lo que realmente significa el Halloween. Mire lo que dice Éxodo capítulo 22, versículo 18, en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 22, versículo 18. Dice un versículo corto pero muy significativo, dice: a la hechicería no dejarás que viva. Mire qué interesante. A la hechicería no dejarás que viva. Está dentro de las leyes que Dios le daba al pueblo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo ahí tiene un título que dice leyes humanitarias. Entonces dice, no dejarás que viva la hechicería. En pocas palabras, no practicarás la hechicería, no dejarás que la hechicería se reproduzca. Entonces, pero si nosotros venimos y nos hacemos partícipes de la celebración del Día de las Brujas, ¿qué estamos haciendo? Bueno, resulta de que estamos siendo partícipes como tal, estamos haciendo que la hechicería viva, estamos glorificando, en este caso, a la brujería y no estamos glorificando a Dios. Dice otro versículo en Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Versículo 6. Dice Levítico 26. Y a la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre el pueblo. Entonces, si usted observa, resulta de que en ningún aspecto de la Biblia Dios está de acuerdo con las tradiciones humanas en primer lugar, pero mucho menos Dios está de acuerdo con algo que tenga que ver, lo más mínimo puede ser, con algo que tenga que ver con la brujería, con algo que tenga que ver con el ocultismo, con algo que tenga que ver referente a este tema. En pocas palabras, para ser más directo y específico, Dios no está de acuerdo con la práctica del Halloween.
¿Y cómo es posible que algunas personas que dicen profesar la fe de Cristo lo anden practicando? ¿Cómo es posible que las personas dicen, no, yo le tengo temor a Dios, y practican este tipo de cosas? Y como si fuera poco, miremos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 20, donde habla acerca de las obras de la carne. Desde el 19 dice así, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. En medio de todo esto dice, bueno, después de la idolatría, también hay grave problema con la hechicería. Entonces, mire, estas son obras de la carne como tal. Hermano Johnny. Lo interesante, hermano, es que desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo algo sumamente importante que yo quiero que usted lo lea. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay gente que quiere cambiarle el sentido a las cosas porque quieren hacer lo que a ellos les agrada. Cuando uno no quiere hacer la voluntad del Señor, cuando uno no quiere someterse a la palabra del Señor, entonces uno va a buscar justificaciones, uno va a buscar argumentos, uno va a buscar aún torcer la escritura para que yo tenga una base en la cual yo pueda apoyarme para poder realizar cosas que realmente yo quiero, pero que el Señor no quiere. Hay gente que a lo malo le dice bueno, y a lo bueno, a lo que es bueno, le dice malo. Entonces hay gente que así es. Espero que usted no sea de esos, que usted no sea de aquellas personas que para justificar algo malo dicen que realmente es bueno. O sea, no le cambia el sentido a las cosas. No piense que estas celebraciones son buenas, porque realmente no lo son. No lo son. Tienen que ver con la hechicería, tienen que ver con la brujería, tienen que ver con un montón de cosas que al Señor le desagradan. El Señor ha expresado su voluntad en la palabra. Entonces, nosotros no podemos cambiar lo que la palabra dice solo porque a mí me gustan ciertas cosas, que yo quiero hacer ciertas cosas. Por ejemplo, y válgame usted el ejemplo, hay mucha gente que le gusta tomar y justifican sus borracheras diciendo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino. Justifican su borrachera diciendo que el Señor Jesucristo convirtió vino en una fiesta. Y es cierto, el Señor convirtió el agua en vino, pero era porque no había vino, se había acabado. Eso era algo, culturalmente hablando, en aquel tiempo era algo desastroso, que en una boda alguien se quedara sin vino. Pero el Señor no les dijo, bueno, aquí están los cántaros llenos de vino, emborrachémonos. No era ese el propósito. Es más, esa se narra como la primera señal que hizo el Señor Jesús. No se señala como un acto de incitar a la borrachera, nada que ver. Hay gente que dice, pero el apóstol Pablo dijo a Timoteo que se tomara vino. Claro, Timoteo tenía problemas estomacales. El agua en aquel tiempo no era tratada como es tratada hoy, con cloro y otros componentes que purifican el agua. En aquel tiempo no había tal cosa. El agua tenía bacterias, tenía un montón de patógenos ahí que afectaban la salud de Timoteo. El vino, por la fermentación, había eliminado todas esas bacterias. Entonces, al tomar vino, Timoteo se sentía bien de sus problemas estomacales. Pero no es que le está diciendo Pablo, mira, Timoteo, el fin de semana puedes echarte tus cervecitas y eso no es nada malo. No es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero hay gente que para justificar sus actos, o sea, agarran ciertos versículos y los tuercen porque realmente quieren hacer otra cosa. Porque si realmente escudriñamos la palabra con el corazón abierto, esperando que el Señor nos instruya, sabemos que la borrachera es un pecado. Lo mismo pasa con estas celebraciones. No busquemos excusas a decir, no, pero es que no le veo nada de malo. No, si el Señor prohíbe ciertas cosas, realmente es malo. No hay otra opción.
Es más, dice Efesios capítulo 5, versículo 10, dice la palabra del Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros debemos comprobar lo que es agradable delante del Señor, no lo que es agradable delante de mis ojos, no es lo que yo considero que puede ser bueno para mí, no, hay que comprobar lo que es agradable al Señor. Nosotros estamos aquí para agradar al Señor, no para agradar al mundo, no para seguir las corrientes del mundo, sino para agradar al Señor. Entonces un cristiano no puede hacerse partícipe de estas cosas, porque el cristiano tiene que agradar al Señor y no a las costumbres de los pueblos. ¿Qué le parece, hermano? Así es. Lo que pasa es que la gente dentro de, yo lo llamaría ignorancia, de repente pues, ay, que qué bonito se ve el niño vestido de diablo, dice, ay, qué bonita se ve la niña vestida de bruja, dice, ay, que qué bonito se ven. Entonces, usted lo único que está haciendo es involucrar a sus hijos a que sean partícipes de este tipo de cosas que tienen un origen pagano como tal, ¿verdad? En la Biblia no se encuentra que hay que hacer celebración de Halloween, entonces para nada. Entonces, Dios ordena que no nos contaminemos con estas prácticas de personas paganas. Él aborrece que sus hijos participen en fiestas, en actividades que no glorifican su nombre. Y en el caso del Halloween, en ningún momento se hace énfasis a algo positivo, sino el que lo único que se glorifica es la muerte y todo tipo de símbolo satánico, ¿verdad? Ahora, referente al Día de los Muertos, dice, no, dice, es que las personas regresan, dice, ese 31 de octubre, y me viene a visitar mi abuelito que se murió, y me viene a visitar mi mamá que se murió, y me vienen a visitar y así sucesivamente, ¿verdad? En sí los muertos no vienen a visitar a nadie. Usted no piense que las personas se mueren y ahí andan, ¿verdad? Que aparatando ahí, que andan saliéndole a medio mundo. No piensen de que tienen un día en el que ellos tienen la libertad de decir, bueno, vamos a ir de vacaciones para la casa, a ver cómo está la gente allá, ¿verdad? A ver cómo se han portado, a ver si ya le cambiaron la puerta a la casa. Nada, absolutamente nada que ver, ¿verdad? Dios establece de que el hombre muere una vez y después de esto viene el juicio. Cuando se celebra el Día de los Muertos, realmente no es para los seres queridos que han muerto, sino que esto es directamente una celebración pagana. En sí, Dios dice que Él ya venció la muerte por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Entonces la Biblia afirma que en la tumba pues solo está el polvo. ¿Por qué? Bueno, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio y este no regresa sino hasta el día del juicio final. Mire, entonces los muertos no salen. Los muertos no tienen permiso para venir y decir, ay no, ya va a llegar el 30, imagínense los muertos, hermano Johnny, ya va a llegar el 31 de octubre, vámonos preparando para allá. Entonces ya nos va a tocar ir de paseo allá a la tierra, ir a ver allá a la familia, que cómo han estado y que no sé qué. Entonces no, los muertos no salen. No saben nada tampoco. Exactamente. Entonces, al final resulta que esta celebración, pues los argumentos para justificar como tal esta celebración de Halloween no tienen ni pies ni cabeza bíblicamente. Y yo pienso que a usted que nos está viendo es lo que realmente debería importarle, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente dice la Biblia? Porque las tradiciones de repente, pues, se mencionan de generación en generación, pero al final no son algo real, sino que al final, pues, son de carácter ficticio. Entonces, decir que los muertos van a salir el 31 de octubre, resulta de que eso no es así, ¿verdad? Entonces, sino que van a ser resucitados, que es lo que dice la Biblia, hasta el día del juicio final, ¿verdad? Eso sí lo dice la Biblia. Entonces, en la celebración del Halloween como tal, no es coincidencia de que las personas vengan y participen de este tipo de cosas, porque las personas siempre tienen como ese fanatismo a las tradiciones donde le llaman la atención la fiesta, las tradiciones, y de repente algunas personas pues que extrañan a sus seres queridos, es normal. Si usted siente un vacío porque se murió algún familiar suyo, es normal. Entonces, pero no por eso quiere decir de que el 31 de octubre la persona va a venir aquí, ¿verdad? Entonces, y que va a llegar a su casa y que usted lo va a albergar. Entonces, no, eso no pasa bajo ningún término. Entonces, las personas deben de tener mucho cuidado con este aspecto, porque
lo que es el Halloween no es ninguna actividad de carácter cristiano, ¿verdad? Entonces, si hay de repente iglesias, denominaciones que practican esta celebración como tal, pues déjeme decirle pues de que están totalmente mal, porque no tienen que ser partícipes de ninguna de estos tipos de situaciones, ¿verdad? Entonces ningún cristiano, ningún verdadero cristiano va a participar de una noche que es dedicada a la exaltación de la brujería en todas las formas posibles. Ningún tipo de cristiano tiene que participar de este tipo de cosas. Es más, la Escritura nos dice claramente que las personas que llegamos a Cristo, las personas que somos parte de la iglesia, dice que nosotros somos los llamados fuera del mundo. Entonces no es posible de que si nosotros somos los llamados fuera del mundo, las tradiciones que ofrece el mundo nos arrastren simplemente por divertirnos, simplemente porque los niños se ven bonitos, simplemente por eso. No podemos ser partícipes de ese tipo de cosas. Y es interesante también porque yo pienso de que la población debería de tener temor, ¿verdad? Debería de tener temor de Dios, entonces, y no ser partícipe tampoco de este tipo de situaciones. Entonces, mire lo que usted está instruyendo a sus hijos, mire lo que usted está instruyendo a su familia con este tipo de actos. Mano Johnny. Interesante, hermano, porque la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque mire, hermano, yo le voy a decir algo. Cuando usted lee este versículo, usted debe entender que la palabra mundo en la Biblia se utiliza de diferentes maneras. Por ejemplo, dice que Dios pues creó todo, o sea, se refiere al mundo, a todo lo creado. Entonces esa palabra se utiliza en la Biblia refiriéndose a todo lo creado, la palabra mundo. Hay un mundo donde se refiere a todas las personas que habitamos, a todo aquel ser humano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, se refiere a las personas. Pero mundo aquí, en Primera de Juan, se refiere al sistema corrupto, a ese sistema de pensamiento, de creencia que tiene el mundo. El mundo no piensa como piensa Dios. En el mundo hay corrientes de pensamiento que se oponen, pero contrariamente a los pensamientos del Señor. Hay muchas ideologías que existen actualmente en el mundo que son ideologías que van en contra de lo que el Señor ha dicho y de lo que el Señor ha mandado. Entonces en el mundo hay un montón de pensamientos, creencias, filosofías, corrientes de pensamiento que se oponen directamente al Señor. Entonces la Biblia dice que nosotros no debemos amar este tipo de cosas. Nosotros no debemos amar este tipo de pensamientos. Nosotros no debemos pensar que este tipo de pensamientos pueden traernos algo positivo. Más bien el Señor nos está advirtiendo y nos está alertando, diciéndonos que hay cosas que nosotros no podemos amar en este mundo. ¿Qué cosas no podemos amar de este mundo? La corriente de pensamiento de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos diría algo así? La misma Biblia da testimonio que dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero está gobernado por Satanás. Satanás es el que gobierna este mundo. Lógico, no gobierna sobre Dios, nada que ver. Dios es el soberano. Satanás está sometido al poder y a la autoridad de Dios. Pero la Biblia dice que este mundo corrupto, este mundo está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno. Entonces, todas aquellas cosas que el maligno incita, todas aquellas cosas que el maligno provoca, todas aquellas cosas que el maligno promueve, son cosas que en el fondo van contra el Señor. Siempre el maligno va a buscar hacer algo que estorbe, que altere, que provoque que los cristianos verdaderos seamos apartados de la verdad. Así que usted, querido hermano, querido televidente, hay cosas que usted ahorita en noviembre, que aquí se celebra el Día de los Muertos, ya el que murió ya está descansando, o está en un lugar de tormento. Esa es la verdad. Cuando uno muere solo puede ir a dos lugares. Puede ir al paraíso, como el Señor le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O usted, otra persona que no ha obedecido el evangelio, que ha muerto en sus pecados,
pues está en un lugar de tormento. Así de sencillo. Y usted puede decirme, ¿y eso dónde está en la Escritura? Bueno, otro día vamos a tener la oportunidad de explicar la doctrina del estado intermedio, el estado donde están los muertos. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a tener tiempo de hablar de eso. Pero quiero que por el momento usted sepa que cuando uno muere va a dos lugares, a un lugar de tormento o a un lugar de descanso. Y que del lugar de descanso no se puede bajar al lugar de tormento, ni del lugar de tormento usted puede pasar al lugar de descanso. No vaya a pensar que los seres humanos que se quedan aquí a través de oraciones o rezos o cualquier otra cosa pueden sacar a alguien del lugar de tormento y trasladarlo a un lugar de paz y tranquilidad al paraíso. Tal cosa no existe en la Biblia. Tal cosa es extraña a las Escrituras. Tal cosa no es la doctrina del Señor. Esas son doctrinas de hombres. Entonces usted tiene que entender y comprender que hay cosas que se han practicado, sí, durante mucho tiempo. Usted las ha practicado durante mucho tiempo. Pero hay muchas cosas que la gente practica, pero que no están en las Escrituras. Nosotros lo que queremos es que usted abra los ojos de que usted, si va a hacer algo, que sea algo que el Señor avala, no que Satanás promueve. Esa es nuestra intención. Eso es nuestro deseo. Que usted precisamente busque hacer la voluntad del Señor, hermano. Así es. Entonces, el Halloween, la brujería en toda su forma, ya sea espiritismo, hechicería, adivinación, lectura de cartas, horóscopo, astrologías, ponerse máscaras representativas de demonios, de fantasmas, de lo que usted quiera ponerle ahí. Resulta de que Jesucristo está en contra de todo esto, y pues si Jesucristo está en contra de todo esto, pues nosotros no podemos ser partícipe de esto. En algún momento Jesucristo dijo: el que no está conmigo está contra mí. Eso dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es más que importante mencionar de que cómo podría estar del lado de Jesucristo si se incita a este tipo de prácticas, donde tiene que ver con la brujería, donde tiene que ver con los muertos, donde es bien curioso porque hay personas incluso que visitan a brujos para intentar comunicarse como tal con las personas, con sus familiares cercanos que ya han fallecido, ¿verdad? Entonces Jesucristo está totalmente en contra de todo eso. Personas que de repente visitan a brujos para que les adivinen el futuro, para que le hagan un amarre, para que no se les vaya el esposo, para que no se les vaya la esposa. Entonces Jesucristo está absolutamente en contra de todo eso. Entonces, en contra de toda fiesta pagana, Jesucristo también está en contra. Y esto es lo que es el Halloween. El Halloween no es más que otra cosa que una fiesta pagana. Entonces recordemos lo que hemos estado mencionando, ¿verdad? Entonces que a lo que se le rinde culto es a Satanás. A la brujería. ¿Y de dónde viene la brujería? Pues la brujería viene de Satanás, ¿verdad? Entonces, por muy apariencia creativa, por muy apariencia llamativa que se le vea, por mucho que involucren a los niños, su verdadero significado sigue siendo un significado negativo, ¿verdad? Entonces, no es posible de que se participe de este tipo de cosas, no es posible de que los niños en los hogares se participen o se practiquen este tipo de cosas, ¿verdad? Es más, por si usted no lo sabía, resulta que dentro de algunos países alrededor del mundo, resulta de que se hacen sacrificios humanos donde sobre todo pues los niños de repente pues han sido sacrificados como víctimas inocentes, ¿verdad? Para alguna noche de lujuria, de drogas, de alcohol, de todo este tipo de cosas. Entonces póngase a pensar por un momento lo que usted le está transmitiendo a su familia cuando usted participa de este tipo de cuestiones. Usted le está transmitiendo que tiene que seguir con estas tradiciones rindiéndole culto a la brujería. Entonces, siguiendo con estas prácticas. Y lamentablemente eso es lo que ha venido pasando, porque esto se ha venido trayendo de generación en generación, como le mencionábamos al inicio. Entonces, hace 2000 años comenzó esta tradición. Entonces, en la Inglaterra medieval, y con el paso del tiempo se ha venido transmitiendo y pues lamentablemente ha seguido hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, no exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no tiene nada que ver con el Padre y mucho menos tiene que ver con el Espíritu Santo. Por lo tanto, va en contra del mandamiento que dice que nosotros tenemos que amar a Dios con
todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Si usted ama a Dios verdaderamente con todo su ser, con el alma, con la mente, con el corazón, con toda su fuerza, usted lo único que va a hacer es practicar lo que la palabra del Señor dice, es practicar lo que Dios dice. Pero si usted viene y prefiere practicar lo que las tradiciones humanas ofrecen, lo que el mundo pagano ofrece, que eso es lo que hace, déjeme decirle que usted está obrando mal. Entonces, porque aparte de todo eso, practicar este tipo de fiesta pagana es también olvidarse de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en un aspecto espiritual negativo, porque nos estamos enfocando en adorar a lo que no se tiene que adorar. Al único que nosotros tenemos que adorar es al Dios eterno, al Dios inmortal. Entonces, al Dios que nos da absolutamente todo. Entonces, al que está pendiente de nosotros, que es el único Dios verdadero, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que glorificar a las brujas y mucho menos tenemos que glorificar a Satanás. Mano Johnny. La escritura, hermano, nos dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero temo, dijo el apóstol Pablo, él tenía este temor, de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, Satanás es un ser astuto, es un ser que tiene sabiduría para el mal, engaña, siempre esa es la característica principal de Satanás. Entonces a veces él engaña, como engañó a Eva, diciéndole que no era malo, no le iba a pasar nada malo si comía del fruto que el Señor les había prohibido, sino que Dios se los prohíba, les estaba prohibiendo esto porque Dios es un ser egoísta que no quería que ellos fuesen como Él. Entonces engañó a Eva. Eva pues comió del fruto y todas las consecuencias que tenemos hoy de esa decisión que tomó Eva, pues las hemos experimentado todos nosotros, o las vamos a experimentar, como la muerte, por ejemplo. La muerte entró por causa del pecado. La tierra, la creación se vio afectada por causa del pecado, y toda la maldad que existe, pues consecuencia de esa decisión que Adán y Eva tomaron al principio. Vemos que Satanás es muy astuto para destruir los planes y los propósitos del Señor. Lógico, nunca ha podido ni nunca va a poder vencer al Señor, pero Satanás siempre está en ese campo de batalla. Satanás siempre está en la lucha, él siempre está intentando con su astucia que nuestros sentidos como cristianos, como hijos del Señor, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás quiere que usted le sea infiel al Señor, que usted se aparte de Él siguiendo cosas que no tiene que seguir, siguiendo tradiciones que usted no tiene que hacerse partícipe de ellas. Entonces Satanás puede apartarlo a usted de la fidelidad al Señor, precisamente introduciendo cosas que Él promueve y que las hace ver como algo que realmente no son malas. Porque Satanás nunca le va a decir a la gente las consecuencias que puede traer el pecado. Por ejemplo, si alguien es muy promiscuo, si alguien anda con mujeres y con una mujer acá y con otra mujer acá y con otra mujer allá y de aquí por acá, Satanás le va a inflar el ego y le va a decir: no, hombre, vos eres un hombre espectacular, o sea, ninguna mujer se resiste a ti, eres alguien muy guapo, muy atractivo y todo eso. Lo ha engañado, pero no le dice: pero te puede dar una enfermedad, que te puede quitar la vida rápidamente, puedes afectar a alguien más, puedes dañarle la vida a alguien más. No le dice eso. Satanás hace que usted disfrute del pecado, pero después Satanás le pasa la factura de ese disfrute. Y la factura es la que la gente muchas veces no quiere pagar. Y a veces se da cuenta que el precio que tiene que pagar por mucho desorden es muy alto. Porque Satanás así es un engañador por excelencia. Entonces todas estas cosas que no tienen un origen en la Escritura, todas esas tradiciones que no tienen un origen en Dios, precisamente tienen un propósito de engañar,
tienen un propósito de alejar a los cristianos precisamente de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso hay cosas que como cristianos nosotros no podemos ser partícipes de ellas. El hermano ya ratos, comenzando la clase, mencionó que hay grupos, hay iglesias que celebran estas cosas dentro de sus congregaciones, y eso es cierto. Son iglesias que han venido y han sido fundadas en Estados Unidos, han venido a nuestros lugares, pero también se han traído con ellos estas prácticas. Se encierran ellos para que nadie los vea. Entonces, pero nadie desconoce, mucha gente sabe de las cosas que ahí se practican, que no se adora a Dios, sino que se adora a Satanás. En México, por ejemplo, hay ciertas iglesias que han dicho: para que los jóvenes no se nos vayan a las discotecas, para que los jóvenes no se nos vayan al mundo, mejor les vamos a hacer una discoteca en la iglesia. Aquí se las vamos a hacer. De todos modos, ya tenemos los parlantes y tenemos todo aquí para la discoteca, entonces, pero no le vamos a llamar discoteca, sino que le vamos a poner un nombre cristiano, le vamos a llamar cristotecas. Entonces es algo totalmente absurdo esto. Pero los muchachos a la cristoteca sí van, entonces ahí se ponen a bailar, se ponen a hacer todas las cosas que en el mundo, solo que supuestamente en un ambiente cristiano. Entonces ese es un engaño de Satanás increíble. Pero ¿cómo la gente puede creer este tipo de cosas? ¿Cómo la gente puede participar de ese tipo de cosas? Porque les gusta, esa es la razón. Hay mucha gente que participa de muchas cosas porque le gusta y no quiere darle la gloria al Señor, no quiere darle el primer lugar al Señor, no aman al Señor como el Señor debe ser amado, sino que permiten que en su vida Satanás introduzca cosas que los pueden apartar de la fidelidad del Señor. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, hermanos, no debemos amoldarnos al mundo, a nosotros debe amoldarnos la palabra, no las filosofías, no las tradiciones de los pueblos, porque esas son vanidades, hermano. Así es. Quiero compartir un versículo en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mire qué interesante. Bueno, practicar el Halloween resulta que también va dentro de la idolatría. Y como menciona el versículo, como menciona el apóstol Pedro en la escritura, dice que a las personas de afuera le parece extraño de que el cristiano ya no quiera ser partícipe de ese tipo de práctica. Entonces de repente a algunas personas no les gusta que nosotros estemos tocando este tema. Entonces de repente pues ya tenían pensado vender ahí sus disfraces y eso, ¿verdad? Y de repente pues no les gusta, pero es importante tocar este tipo de temas, porque si no, ¿cómo se podría educar usted que nos está viendo? Entonces si nosotros no le instruimos a través de la palabra de Dios. Entonces dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Para ir finalizando, únicamente quiero mencionar lo siguiente, de que de repente pues se menciona de que hay magia negra, pero que también hay magia blanca. Entonces déjeme decirle que no hay brujas buenas y brujas malas, sino de que toda la actividad, todo lo que es brujería, todo lo que es actividad demoníaca, todo lo que se disfraza para participar de este tipo de cosas, absolutamente pues todo eso es malo. Entonces que usted disfrace a sus hijos de demonios, que usted disfrace a sus hijos de Satanás, que usted disfrace a sus hijos de brujos, todo ese tipo de cosas es malo. Dijo Jesucristo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire, entonces, ¿a dónde es correcto de que usted lleve a sus hijos? Que lo haga participar de una fiesta pagana, de un culto ofrecido a la muerte y a la brujería, o que usted lo lleve a la iglesia y lo haga participar de algo bueno. Entonces, de algo que lo acerque a Cristo, de algo que lo acerque a Jesús, que lo acerque a Jesús. Por eso Jesucristo dice: dejen que ellos vengan a mí. Entonces no se lo impidan, dice.
¿Por qué? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El ser humano no puede tratar de tener comunión con el Señor utilizando este tipo de medios. Entonces, utilizando este tipo de cosas, las cuales son la brujería, no se puede. La brujería es totalmente contraria a lo que Dios enseña, es totalmente contrario a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos ser partícipes de ese tipo de cosas. Por lo tanto, le aconsejamos a usted de que no sea partícipe, de que no haga partícipe a sus hijos de ese tipo de fiesta pagana y en ningún otro tipo de tradición humana, sino de que todo lo contrario, usted tiene que instruir, tiene que buscar la manera cómo instruir a sus hijos de manera correcta, llevándolos a la iglesia, enseñándoles acerca de la palabra del Señor. Esa es la manera como usted puede instruir a sus hijos de manera correcta, pero no piense de que a través de dulces, de disfraces, de este tipo de cosas es que se instruye a los hijos de manera correcta, ¿verdad? Por lo tanto, pues, de mi parte le agradezco su tiempo por habernos sintonizado en este primer día de la semana y por lo tanto le animamos también a que pueda tomar cartas en el asunto y no vaya a ser partícipe de esta celebración del Halloween o de esta celebración del Día de la Bruja. Dejamos al hermano Johnny con las palabras finales. Agradecemos, queridos hermanos, su sintonía. Le invitamos a que pueda acompañarnos el próximo domingo, siempre a las 6 de la tarde, con un nuevo tema. Siempre hablamos de doctrina, siempre buscamos pues instruir al pueblo del Señor a través de estos medios, y agradecemos a todas aquellas personas que también tienen a bien sintonizarnos a esta hora y poder aprender de la Escritura. Les agradecemos su sintonía. Como siempre, queridos hermanos, queridos televidentes, les invitamos pues a nuestras congregaciones que están ubicadas aquí en el barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, está la Iglesia del Señor, y también en la colonia Mata de los Villares San Miguel, una cuadra hacia arriba, o viniendo del centro sería mano izquierda, una cuadra hacia arriba, ahí está la Iglesia del Señor. Entonces ahí está ubicado el templo, donde usted pues podrá reunirse los días miércoles y los días viernes en la colonia Mata a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Y aquí en Santa Marta, contiguo a los bomberos, nos reunimos los días martes y los días jueves a las 6 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana. Será un honor, una gran alegría pues que usted pueda acompañarnos si usted así lo decide. Le deseamos lo mejor en esta semana, le deseamos muchas bendiciones, que tenga éxito en su ámbito laboral, pero sobre todo espiritualmente. Le deseamos lo mejor a usted y su familia, absténgase de toda clase de mal. El Señor pues espera que nosotros nos comportemos como hijos amados. A todo aquel fiel cristiano le invitamos a que no se deje guiar por las tradiciones de los pueblos, sino más bien que nos guiemos con la palabra del Señor. Sin nada más que decirles, sino agradecerles por su sintonía. Nos despedimos y nos vemos aquí el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.